Muchas gracias, hermanos. Gracias por las oraciones y siempre por los cantos. Es un placer pasar el tiempo juntos de modo virtual y con un buen número de personas presentes. De veras, mi esposa y yo tenemos memorias preciosas del tiempo que hemos pasado juntos con ustedes y en muchos modos, de muchas maneras. Nuestra actitud, nuestro amor, pensando en la iglesia de Pilanqui, para nosotros, ustedes son una iglesia especial, una iglesia modelo. Y en un sentido tenemos muchas cosas preparadas, pero ahora estamos experimentando algo nuevo. Y con la pandemia global, y hay obviamente muchas restricciones, hay problemas, dificultades de varios tipos. Y esta noche me gustaría hablar con ustedes acerca de cómo mantener la iglesia fuerte, fiel, durante tales tiempos. Porque no es fácil. Y obviamente en muchas partes hay un número de miembros desconectados, distanciados y sin involucramiento en las actividades de la iglesia. Y me gustaría comenzar pensando en mi historia de misiones, especialmente pensando en América Latina. Hice mi primera visita a América Latina, a Honduras, en el año 1994, hace casi 30 años. Y visité a Baxter en Honduras, Instituto Baxter. Y en los primeros años de mi involucramiento en la misión en América Latina, estaba pensando siempre que la clave tenía que ver con los ministros, los evangelistas, misioneros. Y por eso, pensando en la importancia del trabajo de Baxter, y después de un tiempo, más o menos hace 15 años, yo observé otra cosa: la importancia de desarrollar líderes espirituales. Y durante 10, casi 15 años, he trabajado en el desarrollo de líderes formales, ancianos, diáconos, líderes a veces informales, con la capacidad de evangelizar, la capacidad de enseñar, pero siempre a través de ahora 50 años de ministerio con las iglesias de Cristo en los Estados Unidos. Siempre es importante tomar en cuenta una cosa: la iglesia, sobre todo, depende de la actividad de cada miembro. No importa tener el mejor predicador del mundo. Podemos enviar el mejor predicador del mundo a Pilanqui. Y el mejor predicador del mundo no va a tener éxito en Pilanqui sin la membresía. Los líderes, buenos líderes, ancianos, es bueno tener ancianos nombrados, es bueno tener evangelistas, personas con grandes capacidades, pero no sirve nada sin el involucramiento de todos los miembros. Y especialmente durante la pandemia, podemos ver, estamos experimentando la dificultad, la falta en muchas partes, la falta de actividad, la falta de involucramiento de algún número de los miembros. Y obviamente
no tengo que convencerte de que cada miembro debe hacer su parte. Pero en mis estudios de la palabra, un libro favorito para mí siempre es el libro de Efesios. Porque en el libro de Efesios tenemos una descripción exaltada de la importancia de la iglesia. Tenemos una teología bien desarrollada, la importancia, el papel, las capacidades de la iglesia, el amor de Dios para con nosotros, el deseo de bendecirnos, escogernos, predestinarnos y usarnos en la obra del Señor, llamando la atención a la importancia de la iglesia, de reunir todas las cosas debajo del señorío de Jesucristo, es decir, todas las cosas en Cristo, como 1:10. Y pensando en el contenido de los primeros 3 capítulos, me encanta mucho el estudio de la palabra, especialmente pensando en la iglesia. Podemos decir, capítulos 1 a 3 son el qué. Y en capítulo 4 a 6 tenemos el cómo. El qué de la iglesia, la teología, una descripción de la importancia de la iglesia, de reunir ambos judíos tan gentiles en la iglesia. Esta es una descripción y me gusta mucho, me encanta, y especialmente en la última parte de capítulo 3, aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades. Gloria, la gloria de Dios mora en la iglesia. Comenzando en capítulo 4, tenemos el cómo. Y me encanta también. Pero hemos llegado a la parte más difícil. No es difícil explicar lo que dice la Biblia acerca de la importancia de la iglesia. Y es un mensaje importante. La parte más difícil para nosotros, especialmente en estos tiempos, la parte más difícil tiene que ver con la descripción de los miembros de la iglesia. Y podemos comenzar un estudio breve, textual, de capítulo 4. Con todos los miembros andando según nuestro llamamiento, nuestra vocación, humildad, mansedumbre, paciencia, amor, vamos a experimentar la unidad. Así dice el texto de 4:3, procurando mantener la unidad del Espíritu. Pero la parte para mí más importante tiene que ver con versículo 7 en adelante. Solamente pensando en nuestro propósito, el mensaje de esta noche. A cada uno de nosotros, fíjese bien, a cada uno de nosotros, no solamente a los líderes, no solamente a los ministros, los evangelistas, etc., a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que cada miembro, todos nosotros, hemos recibido el don de Cristo. Es decir, hemos recibido dones. A cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. No vamos a experimentar la perfección, la madurez total. Tenemos la misma frase,
de 4:13, al hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero pensando en este concepto, estoy pensando en Romanos capítulo 12:3. Digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener. Es decir, por la gracia, Pablo recibió una parte de la gracia de Dios, por la gracia que me es dada. A continuación, dice que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Y otra vez, dice 12:6, tenemos pues diferentes dones según la gracia que nos es dada. Es el mismo concepto, es el mismo principio, Romanos 12, Efesios 4. Es decir, que todos los miembros tienen dones. ¿Cuál es el propósito de los dones? Pensando en Efesios 4, comenzando versículo 7. El propósito de los dones, el papel de los líderes, podemos ver en los resultados. ¿Y cuáles son algunos de los resultados? Con líderes perfeccionando a los santos a fin de preparar, capacitar a los santos. Obviamente los líderes son una parte importante de la actividad, de la función de la iglesia local. Pero el propósito, el papel de los líderes, ¿qué dice el texto? Preparar, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Los miembros para la obra del ministerio. Y los resultados, a continuación, versículo 12, la edificación del cuerpo de Cristo. La unidad de la fe. El conocimiento del Hijo de Dios. Hombres, miembros perfectos, es decir, maduros, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y dice 14, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. No niños. En la mayoría de nuestras iglesias tenemos algunos miembros niños, hablando espiritualmente. Dice el texto de Efesios 4, el propósito de todos los miembros recibiendo dones, cada quien según la gracia de Dios, el papel de líderes, el desarrollo de los dones de los miembros, y podemos ver el impacto, pensando en los resultados mencionados por Pablo en capítulo 4. Y finalmente dice, 4:15 en adelante, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Todo el cuerpo, bien concertado, todo el cuerpo, bien concertado, unido entre sí, todas las consulturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Nuestro tema, cada miembro con su propia tarea. Y especialmente durante la pandemia, hablando del estado de las iglesias en los Estados Unidos, hemos perdido la actividad de muchos de los miembros. Muchos de los miembros no están haciendo nada. Y una parte del problema, hermanos y hermanas, una parte del problema tiene que ver con un malentendido acerca de las actividades
propias actividades de cada miembro. Tal vez algunos de ustedes han escuchado a su servidor diciendo la asistencia, estar presente en la reunión de la iglesia, no es su propia actividad. Esa es la expectativa. La iglesia reunida con la iglesia, con el cuerpo reunido juntos. ¿Qué esperamos? Esperamos la presencia de todos los miembros. Por eso la asistencia, la presencia de los miembros en las reuniones de la iglesia no es la propia actividad de cada miembro. Pero más o menos en la mayoría de las iglesias hemos definido el cristianismo por medio de asistencia. ¿Cuál es la necesidad en nuestras iglesias en este momento? Tenemos que aprender algo nuevo. Cómo aplicar los principios de Efesios capítulo 4, versículos 7 a 16, nuestro texto. Y el resultado de definir el cristianismo por medio de asistencia, en muchas iglesias los líderes hacen todo, o el predicador hace todo. Yo recuerdo una visita a cierta iglesia, no importa el dónde, el cuándo, pero era mi primera visita a la iglesia, pero había escuchado buenas noticias acerca de las actividades, las capacidades de los miembros. Una iglesia de no muchos miembros, 30, 35, 40, pero un buen número de hermanos y hermanas presentes para el seminario. Y el predicador inició la reunión con algunos anuncios. Y él dirigió los cantos y también la oración. Y después de unas palabras de introducción, dicté la clase, el seminario, y después de la lección, el predicador continuó con más anuncios, cantos, oraciones, anuncios finales. Era interesante porque en este caso mi hospedaje era con el predicador y su familia. Y por eso en el carro, después de la reunión, juntos, yendo a la casa, le pregunté, ¿por qué hizo todo, hermano? ¿No hay hermanos capaces de hacer otras cosas, de oraciones o anuncios o cantos? Y me dijo, ellos quieren que yo haga todo. Este no es el caso. Este tiene que ver con la falta de mentalidad o entendimiento del predicador. Que tengamos cuidado. Un punto de peligro. Pensando en ministros, pensando en líderes formales. En el caso del predicador o los líderes haciendo todo, la iglesia no puede crecer. Porque dice la actividad propia de cada miembro. Otro aspecto del problema, la mayoría de nuestras tareas son actividades internas, centradas en nosotros mismos. Es decir, por ejemplo, en el culto o el programa de educación, las clases de niños, niñas, las damas, los hermanos, trabajando juntos. Muchas veces
la mayoría de las tareas bien definidas tienen que ver en los Estados Unidos con el culto y las clases bíblicas. Y a veces la comunión, es decir, compartiendo juntos, tiempo como cristianos, hospedaje de grupos, y por eso la mayoría de nuestras tareas, actividades, tienen esta descripción, las tareas internas. ¿Qué pasa? Otro factor. Por lo general, nuestras tareas no se identifican en base de talentos. ¿Dónde está la iglesia con líderes haciendo la pregunta, ¿cuáles son los talentos de nuestros miembros? Queremos usar los talentos. Queremos involucrar a los miembros según sus propios talentos, ayudando, perfeccionando a los santos, preparando, capacitando, facilitando, como mentores. Hay pocas iglesias así. Y por eso es necesario en nuestras iglesias que redefinir, la necesidad es redefinir cada miembro su propia actividad, su propia tarea. El resultado, hermanos y hermanas, de esa dificultad, hemos desarrollado más o menos en nuestras iglesias cerradas. Y no hay actividades definidas, no hay espacio para involucrar a más personas, y después de un tiempo hay varios factores, a veces 50 miembros, a veces 80, 100, 200 miembros al máximo. Las iglesias cerradas dejan de crecer o crecen muy lentamente. ¿Por qué? Porque no hay espacios disponibles dentro de la iglesia. Sí, hay sillas, hay espacios en el culto, pero la mayoría de la gente de nuestros países, pensando en la iglesia, ellos esperan ser involucrados. Y no solamente involucrados, pero involucrados en algo importante, haciendo una diferencia. Y con el número de tareas disponibles, el número no se corresponde con el número de trabajadores. Tenemos trabajadores listos, capaces, preparados, pero no estamos usando los trabajadores. Y por eso el papel de los ministros, el papel de los líderes, es que podemos reconocer la necesidad de multiplicar el número de tareas disponibles. Una observación, no es mi propia observación. Escuché este concepto hace 20 años, 25 años, en una conferencia en los Estados Unidos. Lo que se cuenta, importa. Lo que se cuenta, importa. En la mayoría de nuestras iglesias estamos contando cuáles cosas: asistencia y ofrenda. ¿Cuántas personas? ¿Cuánto dinero? Podemos dar el número de personas presentes. Y ahora, sin la capacidad en muchas partes de congregarnos, ¿cuáles son las cosas? Vamos a contar cuáles cosas. Y por eso, hermanos y hermanas, algo práctico. Pensando en Pilanqui, algunos de ustedes de otras partes, las actividades de los líderes evangelistas,
ministros, lo que se cuenta importa. Algunas sugerencias. Podemos contar el número de conversaciones evangelísticas durante la semana. Esfuerzos de identificar contactos. ¿Cuántas conversaciones hemos compartido como miembros de la iglesia con los inconversos? En las tiendas, en las calles. Mi esposa y yo siempre estamos tratando de abrir una conversación espiritual. Con la cajera en Walmart, en la tienda, supermercado, siempre estamos haciendo preguntas acerca de la familia, cosas espirituales, cosas emocionales. Estamos buscando cómo abrir, cómo comenzar una conversación evangelística. Tratando de desarrollar interés, despertar interés en cosas espirituales. En la iglesia local podemos contar el número de conversaciones evangelísticas. Y después de comenzar a contar cierta cosa, vamos a ver qué pasa. Un aumento en el número de miembros haciendo cierta cosa. Contando el número de conversaciones evangelísticas, vamos a tener más miembros con conversaciones evangelísticas. El número de estudios bíblicos evangelísticos. O algo más práctico. ¿Cuántos de nuestros miembros están orando cada día? ¿Todos? ¿La mitad? ¿Qué dice las estadísticas? 20-25% en los Estados Unidos. 20-25% de los miembros de la iglesia, personas diciendo, la iglesia tiene importancia, soy miembro de una iglesia. Esto no solamente de la iglesia de Cristo, de todas las iglesias. Entrevista pública, 20-25% orando. En una iglesia en los Estados Unidos, durante mi ministerio, comenzamos por un tiempo limitado, comenzamos cada domingo. Por favor, levante tu mano, número de oraciones diarias. ¿Qué pasó? Más y más miembros orando a diario. Este era el resultado. Este es un ejemplo de la propia actividad de cada miembro. Orar o leer la Biblia. El número de miembros, lectores a diario de la Biblia. ¿Cuántos? En los Estados Unidos, de toda la población, 8%. Una persona de 12. En los Estados Unidos, una persona de 12 personas está leyendo la Biblia cada día. Miembros de las iglesias, otra vez, de todas las iglesias cristianas. Pero, entrevista, ¿qué dice? 21%. 20% de personas diciendo, Cristo tiene importancia en mi vida. Y 20% leyendo la Biblia. ¿Y cuál es el número en su iglesia local? ¿Podemos aumentar el número de miembros de sus propias actividades espirituales? ¿Qué dice el texto de 4:15? Siguiendo la verdad en amor. ¿Qué significa? Siguiendo el amor, buscando el amor, hablando de la verdad, siguiendo la verdad en amor. Y algunos de ustedes han escuchado mi explicación
en el idioma original, el verbo tiene que ver con verdad. Podemos entonces fabricar un nuevo verbo, verdadando. ¿Qué significa verdadando? De buscar, hablar, vivir, andar en la verdad, en amor, siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo es posible seguir la verdad sin saber la verdad? Sin escuchar, sin leer lo que dice la Biblia. Otro ejemplo, sugerencias. Lo que se cuenta importa. El número de los miembros que leen la Biblia a diario, o el número que oran a diario, el número de contactos. Ustedes en la congregación tienen miembros con la necesidad de tener contacto más frecuente, ¿sí? Porque tenemos miembros distanciados y sin involucramiento. Podemos contar el número de contactos dentro de la iglesia. Mi esposa y yo, en nuestro ministerio, siempre teníamos una meta, un contacto personal con cada miembro cada mes. Teléfono, una nota, una carta. Es más fácil ahora, correo electrónico, otro contacto. ¿Qué pasará en las iglesias? ¿Qué pasará en una iglesia con este número de contactos? 12 personas, docena personas, con ganas de hacer contactos regulares, frecuentes, con los miembros, o contactos evangelísticos. 50 miembros, un contacto cada semana durante un año. Cada miembro, 50 miembros, un contacto evangelístico. Después de 52 semanas, hermanos y hermanas, tenemos 2.500 contactos y más. Este número de contactos van a hacer una diferencia, tener un impacto, obviamente. No tenemos contacto con muchas de las personas buscando la respuesta durante la pandemia. ¿Cuál es la necesidad? Cada miembro con su propia tarea, utilizando sus talentos. Esta es la necesidad en nuestras iglesias. Y estoy seguro, es posible el crecimiento de la iglesia en estos tiempos. Había otra entrevista en los Estados Unidos en esta estadística, 28% de los inconversos dijeron, sí, en este momento estoy abierto, listo para recibir un contacto de un cristiano para hablar de cosas espirituales. Más que una de 4 personas con interés en cosas espirituales. Y por eso en nuestras iglesias, obviamente, vivimos en tiempos difíciles. Es un tiempo difícil, con falta de reuniones, pero hermanos y hermanas, mi sugerencia, que pensemos más en cómo aumentar las oportunidades y redefinir lo que quiere decir ser un cristiano. Ser un cristiano, ser un discípulo,
no significa solamente asistir a las reuniones. La asistencia es importante. Pero el texto de Efesios 4 dice que la vida cristiana tiene que ver con utilizar sus dones, con el resultado de la edificación del cuerpo, la unidad de la fe, la madurez, conocimiento del Hijo de Dios, siguiendo la verdad en amor, el crecimiento de la iglesia, siempre enfocada en la cabeza es Cristo. Concertados, unidos, trabajando juntos, ayudándonos unos a otros, según la actividad propia de cada miembro. ¿Y qué dice? Finalmente, 4:16, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No es mucho, pero en la iglesia local, algo útil para animarnos en tiempos difíciles. Hacer contacto con los miembros y animarnos unos a otros. Más oraciones, más lecturas de la Biblia, más contactos unos con otros, más contactos con los inconversos, haciendo la obra del Señor según nuestros propios dones. Los líderes perfeccionándonos, preparándonos, capacitándonos. Y poco a poco podemos depender de la promesa de Dios. La iglesia va a crecer. En número, la iglesia va a crecer espiritualmente. Más y más a la imagen de la cabeza, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes una palabra breve, estudio textual de lo que dice el texto de Efesios 4, versículos 7 a 16. Dios le bendiga ricamente, que la iglesia crezca en todas partes y que siempre nos ayudemos unos a otros hacia la fidelidad a Cristo. Dios le bendiga.